Segunda de Samuel, capítulo 12. Hemos estado viendo durante la predicación pasada las consecuencias del pecado de David con Betsabé, y no solo el pecado del adulterio, estaba el asesinato, la mentira, la codicia. Entonces Natán, el profeta Natán, va a él, le cuenta la historia de un hombre rico y de un hombre pobre, de una corderita, la cual el hombre rico tomó para sí y se la robó al hombre pobre. Esto era una ilustración de David, Urías y Betsabé, donde David era el hombre rico, Urías era el hombre pobre, la corderita era Betsabé. Entonces Natán le deja ver esto a David, y David, dejándose llevar, impulsivamente condena esta acción, diciéndole que tal hombre sea asesinado y que su corderita sea pagada 4 tantos. Entonces estábamos viendo la reacción de David, la reacción con que nosotros juzgamos. A veces somos duros, nos apartamos de la ley porque nuestra ira no puede obrar la justicia de Dios. La única justicia correcta es la justicia que puede impartir Dios, porque nosotros, al ser de naturaleza pecaminosa, no podemos administrar justicia, valga la redundancia, justamente. Para eso está el Señor. Entonces quedamos ahí. Ahora vamos a estar en los versos 7 y 9. Y estos dos sermones en sí son uno solo. Quiero que nos lleven a algo. Quiero que nos lleven al Salmo 32, que es el salmo que nos recuerda la dicha del perdón, es decir, lo que estaba experimentando David, es decir, el peso que se quita de encima al revelarle, al confesarle el pecado a Dios. Este es un salmo, es el salmo preferido de mi hermano Levi, porque él lo lee mucho y me gusta. Es un salmo precioso. Pero yo quiero también ponerlo en comparación con nuestra vida. A todos aquí se nos ha perdonado algo. A todos aquí se nos ha perdonado de ir al infierno. Y nosotros, ¿cómo reaccionamos ante eso? Es decir, ¿cómo reaccionamos ante el hecho de que Cristo muere en la cruz por nuestros delitos y por nuestros pecados? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Es una vida de gozo, de amargura, de tristezas? Claro está, en todo momento no podemos estar alegres y riéndonos, no. El gozo es un estilo de vida agradecido, un estilo de vida donde toda nuestra mente y todas nuestras acciones giran en torno al Evangelio, a lo que Cristo ha hecho con nosotros. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante este hecho? Yo les voy a poner una figura, algo con que compararlo. Hace unos años, Argentina ganó la Copa Mundial, ¿verdad? Fueron campeones del mundo. Todos aquí lo saben, a todos les gusta el fútbol. Ganaron la Copa del Mundo. ¿Ustedes vieron la alegría de esos argentinos? ¿Cómo salían a las calles? Idolatran a esos jugadores. Todo el país se puso de fiesta. Hicieron carnavales de día y de noche, festejaban, sentían una emoción que no cabía dentro de ellos. Estaban alegres, estaban regocijados en este campeonato mundial que su equipo de Argentina, que lo representaba, ganó. Eso era una felicidad, una dicha. Hermanos, ¿quieren que les diga una cosa? Nosotros tuvimos un representante en la cruz que ganó algo mucho más grande. Y nosotros lo estamos saltando de esa manera. Ni nosotros vivimos gozosos de esa manera. Ni nuestra manera de vivir no refleja lo que Cristo ha hecho en la cruz. Es importante que analicemos el hecho de ser perdonados. ¿Cómo afecta mi vida el hecho de que yo he sido perdonado? ¿Hay una dicha en el perdón o no hay una dicha? Porque el Salmo 32, vamos allá un momento antes de sumergirnos al sermón. El Salmo 32 es un masquil, es decir, es una contemplación de David acerca del perdón. Él está contemplando, así como nosotros debemos contemplar la palabra, es decir, meditarla y ponerla en contexto en nuestras vidas, es decir,
que sea vivida en nuestras vidas. ¿Cómo es vivida o cómo es vivido en nosotros el perdón de Dios? Hace poco un autor estadounidense puso en mí algo y me puso a pensar, y él decía, y eso él lo sacó de un extracto de un libro de John Owens, él decía que ¿a dónde va su pensamiento? Es decir, cuando usted no está pensando nada en particular, cuando usted no está concentrado en su trabajo, en sus meditaciones diarias, en su quehacer doméstico, en sus viajes, cuando usted no está pensando en nada, entre comillas, porque siempre estamos pensando en algo, cuando usted no tiene su mente fijada en algo en particular, ¿a dónde van sus pensamientos? Y eso es importante que lo reflexionemos. ¿A dónde van mis pensamientos cuando no tengo que hacer nada en particular o cuando no tengo mi mente fijada en algo? ¿A dónde van sus pensamientos? ¿Van a Cristo? ¿Van a la redención? ¿Van a la Escritura? ¿O van de pronto a pensar en, uy, ¿qué voy a almorzar hoy? Uy, ¿cómo voy a hacer para mañana? Uy, esa persona está haciendo mal. Uy, o empiezo de pronto, mi mente empieza a ayudar en otras cosas lejos de Dios. Eso es un síntoma de su crecimiento espiritual. Eso es un síntoma de la dicha de ser perdonado. Eso es un síntoma de que usted ha entendido el Evangelio. Sus pensamientos, una persona que ha entendido el Evangelio, una persona que experimenta la dicha del perdón, que experimenta la dicha del Evangelio, de perdonar y de ser perdonada. Una persona, sus pensamientos siempre van a ir a Cristo, van a ir a algún versículo de la Biblia, van a pensar, uy, qué bueno fue el sermón, voy a meditarlo, uy, este estudio que hice, voy a meditarlo, y automáticamente esos pensamientos se van allí, ¿o no? Volviendo al Salmo 32, este masquil, esta contemplación de la palabra que hace David, porque David era muy contemplativo, ¿verdad? Contemplaba las maravillas de Dios, las plasmó, y gracias a Dios por David, porque podemos darnos cuenta de estas maravillas, de esta palabra, y la podemos nosotros también meditar y contemplar. Bienaventurado, dice el versículo 1 del capítulo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El pecado de David había sido perdonado. El pecado de David había sido cubierto. ¿Cubierto por qué? Por la sangre de Cristo. Nuestro pecado también ha sido cubierto por la sangre de Cristo, la sangre preciosa. Hace poco estábamos cantando un himno precioso, precioso. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién sufrió por mí? Por la sangre de Jesús. Hermanos, nosotros cantamos himnos preciosos y no nos damos cuenta la riqueza bíblica que hay en ellos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Excelente. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos carta abierta delante de Dios, es decir, somos transparentes delante de cualquiera, con nuestros defectos, con nuestros pecados, pero no puede haber engaño en nosotros. ¿Por qué no hay engaño en nosotros? Porque Cristo ya nos perdonó. Claro, seguimos pecando, siempre luchamos contra la carne, pero el Señor es fiel para perdonarnos de nuestras maldades. El 3 dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gimiento del día. Las consecuencias del pecado en nuestras vidas hacen que nos corroamos por dentro y le demos más y más cabida al pecado. Y el 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si seguimos ocultando cosas, si seguimos nosotros dándole alimento a ese pecado, lo más probable es que espiritualmente nos muramos por dentro y seamos como sequedales de verano, un sequedal en verano, es decir, un desierto en verano. Entonces, vamos a ver aquí en los versos 7 y 9 de 2 de Samuel 12, vamos a 2 de Samuel 12, versos 7 y 9. Este Salmo 32 de manera introductoria para ver la dicha del perdón, es decir, para ponerlos en contexto, David, ¿qué era lo que estaba sintiendo en este momento?
¿Qué fue lo que sintió después del perdón? Vamos a llegar allá. Hemos visto esta historia que Natán está contando a David. Luego vemos el juicio condenatorio de David, ¿verdad? Ahora vamos a ver el juicio condenatorio de Cristo, las consecuencias que trajo para David el haber cometido pecado, las consecuencias nuestras de la caída del jardín del Edén. Hoy estamos viendo en nosotros una congregación que muchos de nosotros ha estado enfermos o están enfermos. Eso es consecuencia de la caída. Eso viene dentro de la caída, el pecado, es decir, la enfermedad, el hambre, las mentiras, todo eso es causa y consecuencia de la caída. Y ahora veremos las consecuencias a causa del pecado de David. Versos 7 y 9, acompáñenme por favor. Dice entonces así la bendita palabra de Dios, yo voy a leer para ustedes. Dice versos 7 y 9 de segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, versos 7 y 9. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ya después de que David había dado su veredicto y David por su propia boca se había condenado a sí mismo sin él saberlo. Entonces Natán le dice: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová. Es decir, tú eres el rico que le quitó esa corderita al pobre. Un hombre rico que tenía todas las mujeres, un hombre rico que tenía todas las riquezas, ve a alguien que tiene poco y le quita aún de eso poco que tiene, usted teniendo mucho. Dice: tú eres aquel hombre. Y es interesante, Natán no dice: yo te voy a decir lo que te va a pasar, o yo soy el que te estoy diciendo esto. No, dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así ha dicho, es decir, con base en la palabra está dando un veredicto. Dice Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, lo puso como rey. Te libré de la mano de Saúl. ¿Es así o no es así? Lo libró de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor, la casa de tu señor, es decir, la casa de Saúl. Le dio todo lo que él tenía, incluso las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá, es decir, le di todo el reino. Y dice, esto es interesante, dice: y si esto fuera poco, que no es poco, te habría añadido mucho más. ¿Recuerdan cuando el Señor se le aparece a Salomón y el Señor le dice a Salomón: pídeme lo que quieras? Y Salomón le dice: uy, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Y el Señor le dice algo así, o parafraseando lo que le dice el Señor, le dice: por haberme pedido esto, te voy a dar sabiduría y aún más te voy a dar las riquezas. Es decir, le da más. Y por eso el Señor dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Vamos por las añadiduras y dejamos de lado el reino de Dios y su justicia. Te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Habría Leo heriste, es decir, para el Señor no hay nada oculto. Él le describe: habría Teo heriste a espada, es decir, lo mataste. Tomaste por mujer a su mujer. Y acá le recalca: y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Supuestamente fueron los amonitas los que los mataron, pero el Señor está inculpando de pecado de muerte al mismo David, porque fue el que lo mandó matar. Jehová le nombra los beneficios que le ha dado y también los pecados, y así dicta un juicio justo. El único juicio justo que viene es delante de Dios. Una persona que está condenada, porque dice la palabra de Dios que el que no cree ya ha sido condenado, eso es un juicio justo. Dios no es injusto. Hermanos, hay un himno que es el 436, se llama bendiciones, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas bendiciones no tenemos? Lo que pasa es que como nuestra mente está así, clavada al piso, no podemos ver las bendiciones del Señor. Porque todos nuestros pensamientos, nuestras acciones se gastan en este mundo
por ir detrás de esas añadiduras, por ir detrás de esas cosas que el Señor ya ha prometido que nos va a dar. Y Él nos está diciendo, preocúpense solo por el reino, que por el resto me ocupo yo. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? De cuántas cosas el Señor nos ha librado. Y mejor aún, el reino que nos ha dado, el reino que se ha ganado para nosotros, porque somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Por qué olvidamos todos los beneficios de Dios? ¿Por qué? Porque olvidamos de pronto cuando estamos pasando situaciones difíciles, olvidamos todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros en nuestras vidas. Todo el alimento que nos ha dado, la salud que nos ha dado. Pero en muchas ocasiones tenemos una enfermedad, nos va mal en un negocio, de pronto no nos dan la respuesta adecuada y ya de una vez renegamos contra Dios. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado? ¿Cuánta dicha hay por qué celebrar? E incluso en ocasiones le echamos la culpa a Dios de nuestro estado actual, de nuestro estado financiero. Nos va mal en las finanzas, nos va mal en la salud, nos va mal en el amor y le echamos la culpa a Dios. Pero nunca hacemos una retrospectiva, es decir, no miramos atrás qué fue lo que nos condujo a estar en ese lugar o en ese momento adecuado. Esa causa de nuestro pecado, esa causa de Dios. Dios solo es el autor del pecado. Nosotros, por nuestras concupiscencias, por lo malo que hay en nuestro corazón, somos conducidos hacia el pecado, somos seducidos hacia el pecado. Porque no reconocemos nuestros pecados, nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra mala manera de actuar. Reconozcamos que en ocasiones estamos pasando momentos y desánimos, no porque Dios se haya alejado de mí, sino porque yo me he alejado de Dios. Ahora, está dentro de la soberanía de Dios, como dice Romanos 1, cuando dice que ellos hicieron más las cosas de este mundo y Dios les da la espalda y le dice, usted quiere seguir en su pecado, usted quiere seguir en la mentira, en el robo, usted quiere seguir hablando mal de los demás, usted quiere seguir en su orgullo. Dios le puede dar la espalda y le puede, ¿quiere seguir en eso? Sigue en eso. Y Dios le da la espalda. Y eso es justicia. Pero Dios también puede tratar con usted y lo puede traer a las buenas o a las malas, a su redil, a su camino, si usted es un escogido de Dios. Y eso no solo es justicia, eso es misericordia. Pero Dios siempre imparte justicia, Dios es justo y misericordioso, y hallamos gracia sobre gracia en Él. El Señor le recuerda a David cuántas cosas ha hecho Dios por David, le está recordando. Es necesario recordar su obra, es necesario que nosotros recordemos todos los días el Evangelio, es necesario que nosotros recordemos que Cristo pagó en la cruz con su sangre. Es necesario que nosotros recordemos estas cosas, hermanos. Es necesario que nosotros recordemos cómo Cristo sufrió, fue humillado, escupido, traspasado, dolido, molido. ¿Es necesario o no es necesario? Yo creo que sí es necesario, porque el ser humano de por sí siempre es proclive, es decir, casi siempre tiende a olvidar lo bueno que Dios ha hecho. Entonces es necesario repetirnos a nosotros mismos el Evangelio, las bondades, las misericordias, de cuántas veces Dios lo ha librado de la muerte, aún sin usted enterarse, porque usted no tiene el panorama completo. El único que tiene el panorama completo es Dios, y Él sabe de cuántas veces o en cuántas ocasiones lo ha librado de la mano del enemigo. Pero nosotros lo olvidamos, es decir, tenemos en poco la palabra de Jehová. No juzguemos solo a David. Natán le está diciendo, Jehová le está diciendo por medio de Natán, tuviste en poco la palabra de Jehová. Y nosotros podemos hacer nuestro papel de jueces y decir, viste, David sí es malo, ¿no? David es muy malo, mentiroso, asesino, codicioso, mal esposo, mejor dicho, malo ese David. Y nosotros no somos iguales. Nosotros somos lo mismo, codiciosos, asesinos. No, pastor, yo no soy un asesino. Pues la palabra de Dios dice que cuando usted mira mal a alguien, es como si ya lo hubiera matado, dice el Señor. No, yo nunca he adulterado.
El Señor dice que usted tan solo haber deseado una mujer, ya adulteró. Entonces, estamos en las mismas condiciones de Él, para que nosotros no nos creamos mejor que Él. Porque la palabra aplica a nosotros. Esta palabra que fue vivida por David y fue escrita por David, no fue escrita por algo, para que nosotros lo juzguemos y hace David como es malo. No, es para que nosotros la apliquemos a nuestra vida, para que nosotros la pongamos en contexto en nuestro diario vivir. Porque nosotros también tenemos en poco la palabra de Jehová. No le damos la importancia que se merece la Biblia y a su estudio. Cuando sucede esto, nos volvemos practicantes del pecado. Cuando no estudiamos la palabra seguido, cuando nos alejamos de Dios, nos estamos volviendo practicantes del pecado, mis hermanos. Estamos alejados de la palabra de Dios. Y puede que nos volvamos contumaces, es decir, nos gusta hacer lo mismo. Y después vamos a ser cauterizados, nuestra mente, nuestro corazón va a ser cauterizado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar como dormidos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros estemos dormidos ante las cosas. Tranquilos, no pasa nada, relájese, disfrute la vida. Su mente va a estar cauterizada por el pecado. Es decir, va a haber una normalidad del pecado. Como cuando usted roba y sabe que es malo, pero roba mucho, y roba a un punto en que lo hace todos los días y ya eso se le hace algo normal. Como por ejemplo alguien habla mal de alguien y siempre lo sigue haciendo y su lengua inflama las ruedas de la creación y sigue incendiando bosques por medio de su lengua y sigue haciéndolo y ya se le hace algo normal. Es decir, ya hay una normalidad en ese pecado. Ya se cauteriza, es decir, su conciencia es cauterizada y no sabe que eso es malo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto algo normal en su vida, lo normalizamos. ¿Y qué pasa después de eso? Ya hay un desinterés en nosotros, ya no nos gustan las cosas de Dios, ya no nos gustan los estudios, ya no nos gustan los caballeros, ya no nos gustan la cama, ya no nos gustan los niños, los tesoros, hay un desinterés, hay una apatía, es decir, esto no me sabe a nada. No me sabe nada la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que debe ser en nuestro paladar como algo dulce, como una miel que destila dulzura, algo delicioso al paladar. Eso debe ser la palabra de Dios en un creyente, algo dulce, algo sabroso, no algo amargo como el ajenjo, como dice la palabra, es decir, algo como la hiel. Así es para el que está alejado de Dios. Se acerca a la palabra y es algo amargo, algo que no le produce ningún tipo de sensación buena, sino solo sensaciones de pereza, apatía, nada. Entonces tenemos en muy poca estima la palabra de Dios y estamos como David, tenemos en poco la palabra de Dios. Pero viene el juicio en los versos 10 y 12. Ya le digo los beneficios. Y en el verso 10 y 12, acompáñenme ahí, seguimos en 2 Samuel 12, 10, 11 y 12. 2 Samuel 12, versos 10, 11 y 12, dice así la palabra de Dios. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo te haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y al pleno sol. Viene el juicio de Dios. ¿Ustedes creen que el Señor es fiel para cumplir su palabra? Yo creo que sí. Y si sabemos eso, ¿por qué? ¿Por qué nuestra terquedad, como dice el Salmo 32 al finalizar? No sean como las mulas, sean como el caballo, como esa terquedad, no. Que se da cuenta que al caballo le ponen el cabresto, le ponen el freno, y el jinete tiene que obligarlo. Y muchas veces, cuando no son caballos mansos, los tienen que obligar a ir donde ellos quieran. Que no seamos así. Que de buena voluntad andemos por los caminos del Señor, no a las malas, de que nos estén jaloneando a cada momento, no, de buena voluntad. Viene el juicio, y algo así rápidamente dice la primera parte: jamás se apartará de tu casa la espada, pues la espada mató a Urías.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo se cumplió esta profecía? La guerra en la casa de David, ¿verdad? Ahí fue cumplida esa profecía. El resultado: Amnón, Absalón y Adonías muertos de una manera violenta. Absalón mató a Amnón, ¿verdad? A Absalón quedó ahorcado en una planta, en un árbol, y vino Joab y lo mató también a espada. Y a Adonías lo mató Salomón, todos muertos a espada. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra del Señor? Se cumplió. Luego dice: tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, es decir, hubo un pecado sexual. Y ustedes recuerden que Amnón violó a su hermana Tamar, ambos eran hijos de David. También se cumplió, tomó por mujer a una que no era suya, es decir, su hija Tamar sería violada por su propio hermano Amnón. Luego dice: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Su propio hijo Absalón se rebelaría en contra de David. Lo sacó corriendo del palacio. Su propio hijo Absalón, aquel que David había perdonado por haber matado a su otro hijo, ese hijo se rebelaría en contra de David, se sublevaría, iría en contra de David. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Yacerá, es decir, se iban a acostar con las mujeres de David. Cuando David huyó de Absalón, ¿verdad?, dejó a sus mujeres, a sus concubines, a 10 de ellas para que cuidaran el palacio. ¿Y qué hizo Absalón? Tuvo relaciones sexuales allá en el terrado delante de todos, ¿verdad? En ese mismo terrado que David había estado perdiendo el tiempo y miró a Betsabé, ese mismo terrado allí, dando cumplimiento a esto: tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, a su propio hijo, estando con las mujeres del rey. Todo eso es increíble, la suciedad del pecado y todo lo que trae, todas las consecuencias. Dando una evidencia del pecado, pues este mismo no se puede esconder de Dios. El pecado pronto nos alcanzará y se revelará a la luz del día, nada encubierto. Lo que nosotros hagamos en la oscuridad, lo que nosotros hagamos en secreto, el Señor lo pondrá delante de todos y a la luz del día. No hay nada encubierto. Y si usted cree que puede cubrir algo al Señor, hermano, usted está en la olla. Gálatas dice que no le podemos mentir al Señor, no os engañéis. El Señor no puede ser burlado, el Señor no puede ser burlado. Y el verso 13, por favor, vamos a leerlo todo. Segunda de Samuel 12, 13. Vamos a leerlo todo juntos, por favor. Dice así la bendita palabra de Dios. Vamos a leerlo todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Lo reconoció inmediatamente. Esa es la diferencia entre el orgullo y la humildad. Nosotros pecamos contra el Señor, en eso no hay diferencias, cada uno de nosotros pecamos, pero sí hay diferencia de unos a otros en cómo reaccionamos ante la reprensión de Dios, cómo reaccionamos ante el juicio de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia entre Saúl y David. Ambos pecadores, ambos cometieron lo malo delante de Dios, pero su reacción ante la reprensión de Dios, ante el juicio de Dios, fue muy distinta. ¿Ustedes se acuerdan cómo Samuel le decía a Saúl: mira, que es que no has hecho? No, antes yo he hecho lo bueno, le decía Saúl. Y Samuel volvía y le decía, y Saúl, ¿qué decía otra vez? No, pero yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien. Yo nunca, no aceptaba. No aceptaba la reprensión de Dios, pero David sí la aceptó, y por eso viene el Salmo 32, por eso viene el Salmo 51. Qué bueno es haber sido perdonado,
Qué bueno es que nuestras transgresiones hayan sido perdonadas, nuestro pecado haya sido cubierto. Qué bienaventurado es esto. Qué bueno. Y hermanos, eso basta para que el Señor perdone. Peque contra Jehová no más. Usted no tiene que hacer penitencia, no tiene que irse de rodillas de aquí hasta hacer guacamayas, no tiene que rezar 10 Padres Nuestros, no tiene que pagar nada, no. Es reconocer y humillarse ante Dios, punto. Pequé contra Jehová. Y inmediatamente viene la respuesta. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás no quiere decir que nunca va a morir, no. Es decir, cuando dice no morirás, no va a ir al infierno porque el Señor ya pagó por su pecado. Le dice ya pagó por su pecado, pero no quiere decir que no vaya a sufrir las consecuencias. Las sufrió. Y más adelante en el 14 dice, cuando hiciste blasfemar el nombre de Jehová, tu primer hijo, ese hijo que tendrías dentro de poco, morirá. Porque a través de las acciones de David hizo que otros blasfemaran el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces por culpa de nosotros el nombre de Jehová es blasfemado? Es decir, es tenido en poco por nuestras acciones. ¡Ah! Mírelo, hizo que es cristiano y vea allá. Hizo que es cristiano y vea cómo habla de feo. Y dice que es cristiano y vea cómo es de chismoso. Por culpa de nosotros, el nombre de Jehová es blasfemado, es decir, es tenido en poco, es pisoteado. La sangre de Cristo es pisoteada por causa nuestra. Esta sangre con la cual pagó por nuestros pecados es pisoteada por el enemigo y el enemigo se burla. Pero hermanos, Dios es fiel para perdonarnos, aunque haya consecuencias del perdón. Eso es todo lo que dijo David al momento de haber recibido la reprensión por Natán. Una reprensión, es decir, una reprimenda, es decir, está diciendo esto hizo usted, esto. Como cuando las mamás o los papás reprenden a sus hijos y le dicen, vea, usted hizo esto, usted se portó mal, usted no me hizo caso, usted no tendió la cama, usted no... ¿Cómo responde el hijo? Sí, mamá, qué pena, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento. O el hijo dice, ¿y por qué yo? ¿Usted qué? No, yo ya estoy grande, usted no me puede mandar. ¿Ven? Las diferencias en cómo responden. Y el que es humilde y el que reconoce su pecado siente que es una carga, esa carga que tenía a causa de haber escondido su pecado, cuando siente que esa carga de 1000 toneladas se quita de encima de él y siente una paz. Así deberíamos andar nosotros, descansados, porque ya no tenemos que pagar en el infierno la deuda, porque hubo alguien que ya la pagó. Hubo alguien que hizo mucho más que ganar un campeonato mundial del mundo. Hubo alguien que hizo algo mucho más grande que eso. Ya la muerte nos enseñoreará de nosotros, porque Cristo aplastó a la serpiente con su pie y su cabeza. La cabeza de la serpiente fue aplastada en la cruz. ¿Y por qué David contesta así? Porque él sabía que todo esto venía de Dios. Simplemente lo aceptó, no buscó una excusa. Ay, Señor, es que esa mujer se me puso ahí delante de mí, yo no podía hacer nada. Ay, Señor, es que no. ¿O por qué? ¿O fue que esto? Que vea, es que él hizo. Y entonces me provocó y él... No, lo aceptó y punto, no más. No se llevó a nadie por delante. No se llevó. Él no culpó a Betsabé. Él hubiera pues, no, pero es que Betsabé, miren allá bañándose, ¿cómo no la van a ver? No. Él no amenazó a Betsabé. Mejor dicho, si yo me voy, usted también se va conmigo. No hubo una sola palabra de David en contra de Betsabé. Porque Betsabé también era culpable de adulterio y merecía la muerte según la ley. Él aceptó, yo acepto mi culpa. Cada cual acepta su culpa. Y no está en nuestro juego, es decir, no está en nosotros acusarlos. Dios los acusará. Nosotros simplemente, la relación que tenemos es así, Dios con nosotros. Y Él acepta su pecado, no busca una excusa, no busca un porqué. Y recuerda qué fue lo que hizo Adán con Eva, cuando el Señor le interrogó y dice, ¿por qué comiste ese fruto? Es que la mujer que me diste me dio de comer ese fruto. Nosotros también tenemos ese problema.
de Eva, de Adán, ¿verdad? Porque hizo eso, no es que esa persona no sé qué, porque no es que se lo de mi valor, no es que el otro, nosotros somos los reyes de las excusas en Colombia. Nosotros sacamos excusas y nunca nos gusta aceptar nuestra responsabilidad, nuestro protagonismo. Pero si queremos tener protagonismo en las cosas buenas, queremos ser los primeros, pero cuando hay beneficios, pero cuando hay castigo, cuando hay culpa, no, yo no fui. Eso fue otro. No buscó una excusa, un porqué, o quiso culpar a Dios, porque culpan a Dios de su estado, de las consecuencias. Simplemente se arrepintió y aceptó sin exclamar ninguna protesta. Aceptó su pecado. De acuerdo con la escritura, el Salmo 51 tiene una imagen más completa del arrepentimiento de David. Invito a que lo estudien. Y el Salmo 32.5, vayamos otra vez al Salmo 32.5, por favor, es 32.5. Y el anciano Pablo nos lo va a leer con voz fuerte, con voz del comandante de las Fuerzas Armadas de Brasil, así. Sí, señor. Pecado te declaré y no incurrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Me perdonaste, te doy gracias por ello. Nosotros no le damos gracias a Dios por lo que ha sido perdonado a nosotros, lo cual fue una cuenta muy grande, una cuenta impagable, es decir, una cuenta que ni usted ni yo teníamos con qué pagar. Solo la sangre de Cristo tiene el valor adecuado para pagarle a Dios. Solo eso, nada más. Usted puede querer pagar, pero nunca lo va a poder hacer. Si quiere pagar, tiene que ir al infierno por toda la eternidad y aún así no le va a alcanzar toda la eternidad para pagarle al Señor. La única forma es Dios pagándose a sí mismo. Veamos que las malas situaciones que estamos viviendo no sean pruebas, sino consecuencias. Y si son consecuencias, que puedan volverse pruebas que aumenten nuestra fe. Porque el fin de nuestra fe, ¿cuál es? ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Cuál es el fin de creer realmente? ¿Cuál es el fin? Vamos por favor a Romanos, acompáñenme ya para terminar. Romanos. Vamos a leer primero Romanos 8, 3 y 4, y nos lo va a leer nuestro hermano Leví. Fuerte, Romanos 8, 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios enviando a sus hijos en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, es a causa de nuestro pecado, por eso fue, ya condenó al pecado en la carne. Es decir, Él murió siendo un hombre para pagar nuestro pecado. ¿Y para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es decir, para que nosotros fuéramos aceptos delante del Padre. Y solo Él podía cumplir esa justicia, nosotros no podíamos cumplir. Y vamos por favor ahora a Romanos 4, ahí más atrásito, ya les digo el verso. 4, 7 y 8 dice así, y esto es inspirado del Salmo 32, y dice Pablo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Otra vez, bienaventurado. ¿Y qué hacemos con esa bienaventuranza?
¿Qué hacemos con esas bendiciones, con esa copa rebosante? Como dice el Salmo 23, mi copa está rebosante de bendiciones. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha perdonado? ¿Y nosotros qué hacemos? El Señor ha dado mucho por nosotros y nosotros quedamos por el Señor. ¿Qué es lo que hacemos con todas esas maravillosas riquezas que el Señor nos ha dado? Entonces, después de ver la respuesta de David, podemos responder de la misma manera cuando el Señor nos reprende, cuando hay consecuencias de nuestra vida. Podemos decir: Señor, gracias porque me has perdonado, gracias porque has cubierto mi pecado. ¿Qué hacemos con todas esas bendiciones? ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? ¿Aceptamos de buena gana las consecuencias de nuestra naturaleza pecadora o nos quejamos en contra del Señor? Es increíble las bondades que Dios nos ha dado. Es increíble cómo el Señor ha sido bueno con nosotros. Es increíble cómo el Señor lo dio todo por nosotros y nosotros ni siquiera nos acercamos un poco a lo que Él nos ha dado. No le damos ni la 10ª parte de lo que Él nos da. Hermanos, el fin de nuestra fe es la salvación. El fin de creer en Cristo y en su obra redentora es la salvación. Ese es el fin de todo. Y para terminar, mis hermanos, ahora sí el último, vamos a la primera epístola de San Pedro, el capítulo 1. Por favor. Capítulo 1, 8. Nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva y es Cristo Jesús. Aprendamos a vivir en esta esperanza viva. El 1.8 yo leo para ustedes. El 1.9 dice así. Primera de Pedro 1.9. Obteniendo el fin de vuestra fe. Ahora, la fe no es mía. ¿Sí? La fe es de Dios y es para Dios. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin, la salvación de nuestras almas. Todo lo que hace el Señor, si en realidad le amamos, ¿cuál es el fin? La salvación de su alma. Todo eso que está sufriendo usted en ese momento es el fin. ¿Para qué? Para la salvación de su alma. Y ahora, ¿cómo vivimos con esta verdad de que todo es para la salvación de nuestra alma? ¿Cómo vivimos este propósito en nuestra vida? ¿Cómo vivimos el propósito de haber sido perdonados? ¿Cómo vivimos esta verdad? Y si es así, el 1.13 dice: bueno, si es así, si ustedes saben que tienen esta esperanza, si ustedes saben de que tienen la dicha de haber sido perdonados por un pecado que no podían pagar, el cual ya lo pagó Cristo, y si ustedes viven en gratitud en esa verdad, entonces, dice el 1.13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y el 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no somos ignorantes, ya sabemos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esa es la bendita verdad de Dios. Y vamos como hombres y mujeres agradecidos por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, por lo que pagó en la cruz. Nuestra vida debe girar en torno a esta verdad, girar en torno a la verdad de Cristo. No en torno a nuestra verdad, no en torno a lo que yo soy o a lo que yo me creo. El mundo no tiene que girar en torno a mí. Nosotros tenemos que girar en torno a Cristo.
Ahora mis hermanos.